Bienvenidos a la Orden de la Noche. Espero hoy se encuentren muy bien en esta noche, tarde, el espacio y tiempo en el que se encuentren. El día de hoy nos acompaña un alto ordenado. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a toda la gente que nos ve y que nos escucha, donde sea que se encuentren. Este es nuestro tercer especial de Halloween. Un mes que nos recuerda todas esas historias de terror que pasan. Y el día de hoy nos vas a contar una, ¿no? Nos vas a contar algo que sucedió aquí en la ciudad, que sucedió en Monterrey. Entonces... Sí, mira, pues creo que todos alguna vez hemos escuchado historias desde la típica que te cuenta tu abuelita, o vi algo, o vi una sombra. Creo que de alguna forma u otra, todos hemos pasado por algo similar o escuchado. Por ejemplo, en mi caso, no sé, historias desde mi abuelita. Mi abuelita, cuando era niña, vivía en ranchos de los de antes. Y pues era muy común ver ese tipo de cosas de que las bolas de fuego que se metían en las higueras y que no se quemaban las higueras. Entonces, que decían que era una lechuza. Okay. O Una algo así, bruja, o ¿no? Que una estaba bruja. bajando. Que de hecho hay una historia que un tío que ya falleció, una vez en pues era una peda, algo así. Estaban en el río, en el bosque. Capturaron una lechuza, bien grandotota. Bien grande la lechuza. Pero tenía una cara medio rara. Entonces atraparon la lechuza, la metieron a un bocho que tienen ahí. Y pues ahí se quedó atrapada. Y pues estos se pusieron a pistear y todo el show. Y pues se durmieron. Y el carro, pues el bochito estaba cerrado con llave. Okay. Y al siguiente día cuando despiertan, pues ya no había lechuza, no había nada. ¿Y el boche sigue ahí? El bocho seguía ahí, Okay. pero ya no había lechuza. Pero en vez de la lechuza estaba una muchacha, bien bonita, bien ¿Qué? guapa la chava, hermosa según nos cuenta mi abuelita que le contó su hijo, en este caso mi tío. Y pero no hablaba, o sea, hacía ruidos extraños. Okay. Y a una de las personas, pues me imagino que era una bruja, le gustó. Entonces a ella sí le hacía caras bonitas y de que ven y no sé qué y que la madre. Y a los otros sí les hacía feos como si fuera un animal. Okay. Pero era una Pero en mujer. cuerpo de No, humano, era una ¿no? mujer, así tal cual. Entonces estos quedaron aterrados y todo el show. Ni de chiste le dejaron bajar del carro hasta la noche. Se esperaron a ver qué hacían. Y en la noche Volvió a ser lechuza, se no me volvió a digas. hacer lechuza. Y ya la dejaron escapar. Okay. Entonces, así como esas historias, hay muchas. O sea, muchas que han subsistido el tiempo, que por lo regular te cuentan los abuelos y todo. Por ejemplo, a mí mi abuelita me contaba muchas historias de dinero enterrado en las paredes, de gente de la época de la revolución que escondía los cantaritos con monedas y todo, se iban a la guerra y pues ya no regresaron, pero de alguna forma el tesoro hacía ruidos para que supieran que ahí estaba, y mucha gente que estaba en esas casas o que se metía en esas casas abandonadas, pues cavaba o abría los pozos y se encontraban las monedas. Okay. Y se llevaban los tesoros. Entonces, creo que en menos México, Monterrey, estamos llenos de ese... Dicen que el norte, ¿no? De hecho, hay varias historias de ciertas empresas que crecieron o se hicieron grandes gracias a que los fundadores encontraron tesoros, ¿no? Sí. Lo otro, pues, la que todo el mundo se sabe, pues la casa de Aranberry también. Claro. De hecho, hace un par de años hubo una obra de teatro donde explicaba qué es lo que había sucedido exactamente en la casa de Aranberry. O sea, que habían matado varias personas y todo el show. Sí, yo fui a sí. esa obra, creo que fue aquí creo que fue en el Teatro del IMSS. Entonces, pero ya fue hace un chorro y ahí te explicaban y que todo. matan a la señora y a la hija, ¿no? Y a la hija, sí. Justo cuando el señor se fue a trabajar.
Y al salir de la obra te daban un recorte de periódico de esa época donde venía la noticia que la habían conseguido. Es curioso cómo la mayor parte de esas historias casi siempre mencionan a mujeres, ¿no? O el tema de brujas o estas apariciones o lamentos. ¿Tú crees que eso sea por algo en específico? ¿O también has escuchado historias donde estén hombres involucrados? No, fíjate que nunca he escuchado de hombres. Lo único que he escuchado es no me acuerdo si fue lo de Agapito Treviño o algo así. Que alguien se encontró el tesoro, el dinero, y y que era inmenso. Pero pues al hombre le ganó la envidia, la avaricia más bien, y pues tenía como dos burritos y pues se quería llevar todo lo que estuviera ahí. Entonces dejó marcado, dijo, no, pues mejor, no, traía un burrito y lo traía lleno. Y dijo, no, pues déjame mejor, me regreso y me traigo el burrito con un carretón, con una carreta, y ahora sí lleno todo. Okay. Dejó marcado y cuando regresó, ni más paloma. Ya no estaba el burro. No, ya no estaba el tesoro, desapareció okay. Todo. O sea, le ganó la avaricia a este hombre y por querer ir por más a la mera hora, pues se perdió todo el show. Y ya nunca volvió a encontrar el tesoro. Y eso es, por ejemplo, todo eso que te estoy contando, a mí me lo contó mi abuelita en aquellos tiempos cuando estaba un poquito más joven. Ahorita ya falleció. Pero ella le tocó ver, por ejemplo, ese show de los tesoros o los jarritos escondidos en las paredes. Y sí le tocó verlo. Le tocó ver lo de las bolas de fuego. Dice que cuando eran niñas se escapaban a un río. Ella y una amiga, cuando estaban chiquillas, se escapaban a un río a buscar frutas. Ok. Y una señora que era de las de la hacienda donde estaban, donde vivían y ese hecho, les decía, no, porque se les va a aparecer la llorona, la mona. Okay. Y pues ella les valía gorro. Y pues que dice que en unas que se fueron, pues que se les apareció una mujer de blanco. O sea, no lloró ni nada, pero una mujer de blanco flotando y no se le veían los pies. Y a patas, ¿pa' qué son? Y a correr. Dice que eso también le tocó. O sea, y así me contó. Antes había un juego que era como el de Age of Empires. No me acuerdo ahorita el nombre, pero era muy similar. Y nada más que la diferencia era que avanzabas desde la época de las cavernas hasta la época espacial, ¿no? Y conforme va avanzando la tecnología conforme va habiendo más tecnología en la sociedad, van pasando menos cosas, ¿no? Al principio en este juego hay profetas que pueden causar terremotos y que pueden jugar con la naturaleza, etc. Y al final estos mismos personajes del juego terminan con un anuncio que dice el final está cerca, pero ya sin poderes. ¿Crees que eso tenga que ver con que tal vez antes muchas de esas historias eran más comunes y ahorita tal vez no tanto? Porque siempre es el mismo fantasma, siempre es el mismo prototipo de la Llorona. O sea, y no digo que no sean reales estas experiencias que distintas personas han tenido, ¿no? Pero tal vez antes había algo que llamaba más a que eso se mostrara. Yo lo que creo es que esas cosas siguen ahí. Okay. Nada más que estamos tan enviciados con el entorno, la tecnología, la gente, la ciudad y todo lo que nos rodea, que ya no hemos perdido más bien la capacidad de poder observar. Okay. O sea, pregúntele a cualquiera ¿cuándo fue la última vez que se quedaron un rato viendo el cielo? Okay. Claro. En la noche. Yo no me acuerdo. ¿Sí? O sea, de que te vas y te pones ahí un rato. 15 minutos a ver. Y antes era muy común en los ranchos, en las casas, cuando todavía no existía la tecnología como existe hoy. Entonces era algo más común y te topabas con más cosas. Por algo dicen que el que busca encuentra. Claro. Entonces, siento que cada vez se ha perdido más eso. Entonces, no es que haya desaparecido, simplemente creo que ya la gente ya no observa tanto. ¿Crees que cada vez vendan menos los fantasmas? ¿Vendan? Vendan menos. O sea, en el sentido de ahorita estamos en una época donde lo más preciado es la atención, ¿no? Donde está la atención de las personas
es donde suceden las tendencias y donde van sucediendo las cosas. O sea, tal vez antes había más interés en eso o simplemente era porque había mucho tiempo disponible. No, creo que antes era simplemente porque, como te repito, había más tiempo o no había tantas distracciones como para ver y encontrarte con ese tipo de cosas. Okay. Entonces, siempre ha estado. Más, la prueba está ahorita. ¿Cuántos canales realmente de YouTube o de TikTok no hay que cuentan cosas paranormales, espíritus, y hay muchas gentes que narran historias y todo? Pero la diferencia que hay ahorita a como estaba antes es que vivimos en una época donde hay un exceso de información. Okay. Entonces, entre toda la información y lo que ocurre y las historias, pues realmente ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, o qué es verdad, pero es una verdad que se ha contado tantas veces que se ha ido modificando hasta convertirse en otra cosa que pues ya no es lo que era originalmente. Claro. Entonces, pues no es que venda, o sea, sí sigue habiendo ese nicho, pero pues de eso a que lo que te cuenten sea verdad, pues está cañón. Claro. Entonces, para eso, ahora que me invitaste, estas historias que traigo, pues no son historias, son anécdotas. Ok. O sea, todo esto que te voy a contar, me lo contó una persona muy cercana a mí. No llevan un orden cronológico, pero sí le sucedieron cuando ella era más joven. Entonces, no son cosas que le contaron. O sea, son cosas que alguien vivió. Son cosas que ella vivió, okay. La mayoría. Creo que la última historia, pues no. Pero pues ya cuando se les cuente van a saber por qué. Pero son situaciones que ella le tocó vivir. Okay. Y todo esto sucedió aquí en Monterrey. Okay. Específicamente en la colonia Adolfo Prieto. Okay. En una casa que está en esa colonia. Y esto que les voy a contar, o esta serie de anécdotas o vivencias que tuvo esta persona, siguen ocurriendo. O sea, como esto le pasó a la persona cuando era muy joven y X cantidad de años después sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Son cosas que siguen vigentes. Ok. Pero como es mucha información, pues lo traje medio apuntadito, se los voy a contar y ya y ya pues lo vamos platicando, pero sí sí era un buen de información. Entonces, pues traté de resumir lo más que se podía. Son muchas historias, me traje 4 nada más de cosas que le pasaron a ella. Pero perdón que te interrumpa, o sea, todas estas historias suceden dentro de esta casa. Todo está relacionado con la casa del Adolfo Prieto en Monterrey. Ok. Todo tiene que ver con esa casa. Y tienen un origen y todo el show. Entonces, les voy a leer la primera, que es la casa de la colonia Adolfo Prieto. Va, empecemos. Lo que estoy a punto de narrarles no es una historia lejana ni un rumor distanciado por el tiempo. Estos eventos siguen ocurriendo al día de hoy. Y me los comentó y contó alguien de confianza. Alguien que conozco desde hace muchos años. Esta persona vivió en esa casa, ubicada en la colonia Adolfo Prieto en Monterrey. Y lo que experimentó allí la sigue marcando hasta el día de hoy. La casa en cuestión no es un simple inmueble abandonado. Durante décadas ha sido escenario de sucesos inexplicables que han ahuyentado a todo aquel que intenta hacerla su hogar. Es por eso que, a pesar de su tamaño y belleza, permanece vacía. Nadie ha logrado venderla, rentarla, ni siquiera remodelarla por completo. Todo aquel que lo intenta acaba desistiendo, como si una fuerza invisible los obligara a abandonar sus esfuerzos. El verdadero motivo por el cual la casa sigue deshabitada es tan perturbador como las historias que lo envuelven.
Estos eventos paranormales que ahí ocurren no son un recuerdo del pasado, sino una oscura presencia que se manifiesta día tras día. Vecinos y antiguos inquilinos aseguran que al pasar ahí se puede sentir esa energía opresiva, como si alguien o algo se negara a dejar ese lugar en paz. El propietario original de la casa se llama Chabelo. Ok. Pues para estos términos, pues vamos a decirle Don Chabelo. Aunque su cuerpo físico ya no habita en este mundo, su espíritu parece seguir atado a esa morada. Años después de su muerte, los herederos intentaron restaurar y modernizar esa casa, pero extrañas apariciones y fenómenos sin explicación han frustrado cada intento. Las reformas y modificaciones jamás han podido completarse, como si las paredes mismas se resistieran a cualquier cambio. Con el tiempo, la familia que vive ahí ha decidido rentarla varias veces, pero los nuevos inquilinos que están ahí no tardan en experimentar ese tipo de manifestaciones. Puertas que se cierran solas, murmullos en las habitaciones vacías y la aparición de una figura que coincide exactamente con la descripción de Don Chabelo. Nadie ha podido soportarlo por mucho tiempo y las personas acaban huyendo despavoridas en medio de la noche. O sea, como ha habido personas que después de la muerte de esta persona han intentado habitar la casa y se han terminado saliendo. Nadie ha durado un mes en esa casa. Nadie. O sea, y no ha sido nada más una familia. No, mucha gente la ha intentado habitar y nadie. Ni el actual dueño vive ahí, nadie. Para darnos contexto, ¿como cuántos años de la muerte de Don Chabelo hasta ahorita han pasado? De esto que te estoy platicando han pasado unos 25 o 30 años. O sea, en 25 años nadie ha podido habitar esa casa. Nadie. Ok. Sigue deshabitada. El intento de venderla no fue diferente. En cada negociación se desmora en el último momento, como si la casa no aceptara nuevos dueños. Y así, a pesar del gran presupuesto y recursos de la familia para poder restaurarla, rentarla o venderla, la propiedad se mantiene inmutable, atrapada en el tiempo. La fachada sigue luciendo el mismo aspecto decrépito y abandonado, como si Don Chabelo desde el más allá se encargara de mantenerla en ese estado, negándose a permitir que su hogar sea profanado o renovado. Hoy en día la casa sigue ahí, esperando su oscura historia, que aún es contada entre susurros por aquellos que vivieron ahí o que se atrevieron a cruzar su umbral. Y la pregunta permanece: ¿será que Chabelo tal vez ya se fue? ¿O su espíritu celoso y rencoroso aún guarda la casa esperando a la próxima alma valiente que intente desafiarlo? Ok. La casa existe, la casa está, pero es fecha que no se puede habitar. Pero, y por ejemplo, ¿y Don Chabelo quién era? O sea, ¿cómo después de...? O sea, ¿qué justificaría que esté ahí durante más de 20 años? Bueno, esa es una de las historias. Ok. Sí, me estoy adelantando. Sí, hay un origen de ahí. Esto que te voy a contar es algo que es una de las tantas historias que pasó en la casa. Esta historia la vivió tal cual la protagonista, es la persona que me contó todo esto. Okay. Y pues está de película. Pero bueno, eso ya lo va a decidir la gente. La presencia en la casa de la colonia Adolfo. Hace aproximadamente 20-25 años, cuando la familia aún vivía ahí en esa casa, ocurrieron sucesos que ninguno de ellos había podido olvidar. Dos hermanas que en aquel entonces asistían a la escuela secundaria cercana vivieron una experiencia aterradora que reveló el verdadero carácter de la presencia de ese hogar. Era un día como cualquier otro. Al regresar de la escuela, caminaban juntos hacia la casa, hablando y riendo. Los esperaba su fiel compañero, un perro pastor alemán enorme,
el cual estaba entrenado para defensa personal. Un perro excepcional que había demostrado ser un guardián leal y protector. Sin embargo, ese día era algo diferente. Al llegar a la entrada, el perro comenzó a comportarse de manera extraña. Ladraba furioso, gruñía y se interponía entre ellos y la puerta de entrada. No les permitía entrar a la casa, como si quisiera impedirles la entrada a toda costa. Extrañados, intentaron acceder por otras puertas, pero el perro se desplazaba rápidamente para bloquearles el paso. No los dejaba entrar. El ambiente se tornó pesado, casi opresivo. Una sensación indescriptible invadía el lugar. Una vibra extraña que se sentía en la piel. Era como si algo o alguien se manifestara desde el interior de la casa. Finalmente, después de varios intentos, lograron entrar. El perro corrió de inmediato hacia la recámara donde las hermanas solían dormir. Se dirigió directo a la cama y comenzó a ladrar frenéticamente, tratando de meterse debajo de la cama. Pero era una cama antigua, de madera maciza y pesada, imposible mover con facilidad. Aún así, el pastor alemán parecía dispuesto a atacar a lo que fuese que estuviera ahí escondido. Los hermanos, aunque desconcertados, trataron de calmar al perro, pensando que se trataba de algún animal pequeño o alguna extraña o simple sombra. Intentaron ignorar la situación, pero una hermana de ellas, la misma que me contó la historia, no podía dejar de preguntarse qué era lo que realmente había visto su perro. Después de todo, no era la primera vez que experimentaban algo extraño en ese lugar. Entonces aquí pasaban un chorro de cosas. 3 días después ocurrió lo impensable. Eran las 3 de la mañana, la hora que muchos consideran el punto más oscuro de la noche. Las dos hermanas estaban ya dormidas en su recámara, cuando de repente, y de la nada, es que empieza a temblar la cama. Primero se movió lentamente de un lado a otro como si algo la empujara desde abajo, y luego las patas de los pies comenzaron a levantarse inclinándose hacia arriba. Despertaron aterradas. La cama se levantaba como si estuviera siendo manipulada por una fuerza invisible. Gritaron pidiendo ayuda, pero nadie acudía. Durante unos largos 30 segundos, la cama permaneció en esa posición, flotando de manera antinatural, hasta que finalmente cayó de golpe, volviendo a su lugar. Desesperadas, las hermanas corrieron hacia la habitación de sus padres, llorando y contando lo que había sucedido. Pero sus papás no les creyeron nada. ¿Por qué? Las regañaron diciendo que todo era un producto de su imaginación y de escuchar mucho un programa de radio de aquellos años que se llamaba Tengo Miedo. Descartaron la experiencia como el resultado de su obsesión por lo paranormal. A partir de esa noche las cosas empeoraron. La cama se volvió un lugar aún más aterrador, y al salir de ella tenían que cruzar un largo y oscuro pasillo que daba a un árbol de limones en el patio trasero. Pero incluso ese pasillo parecía cambiar. Cuando pasaban por delante de la antigua habitación del dueño de la casa, don Chabelo, sentían que algo las observaba, algo que no querían ver. Una presión invisible se cernía sobre ellos, como si una pared invisible se interpusiera en su camino. Cada vez que se cruzaban por ahí, se encontraban con una oscuridad más densa, como si las sombras se solidificaran. El dueño original de la casa, aunque ya fallecido, parecía haberse quedado ahí manteniendo su presencia maligna. Nadie en la familia se sentía bienvenido, y ninguno de los habitantes de la casa podía evitar esa sensación de estar intrusos en su propio hogar. Hasta el día de hoy la familia recuerda episodios con un escalofrío en la piel. El árbol de limones, el pasillo y la recámara guardan sus propios secretos.
pero lo que vieron aquella noche con la cama fue solo una muestra del horror que se escondía en cada rincón de esa casa maldita. Ok. ¿Te cuenta que ellas pasaban corriendo? Y sentían que alguien las Y estaba haz de cuenta viendo. que estaba así el pasillo. Conforme iban pasando, comenzaban a sentir más escalofríos. Se iba haciendo más oscuro. Y de repente sentían el ¡pum! Como que se estaban pegando con algo, con una pared o algo. Y no había nada. Y luego ya pasaban. Y era justo donde estaba la habitación de don Chabelo. La recámara de él. Ok, o sea, muy probablemente era él. Y la recámara de ellas estaba a un lado de la recámara de don Chabelo. Ok. Entonces, pues, la cama estará así. Sí, se empezó a hacer así y luego se levantó así. Okay. Y esa cama es... Dice Sí, que de es, las pesadas, o sea, de las de madera. no la puede mover ni cargar una persona. O sea, es imposible. Imposible que puedan hacer. Y eso fue como, o sea, para ese momento ya habían pasado cosas antes, pero tal vez no tan fuertes. No, han pasado muchas cosas. Yo nada más estoy contando ok. una en ese momento. de tantas Ok. cosas que pasaron. Ok. O sea, O sea, ya los papás ya estaban acostumbrados. pues no, nadie se acostumbró a esa casa. O sea, la prueba está en que nadie se quedó a vivir ahí. Ok. O sea, llegó un punto en que pues, ya no aguantaron. O sea, ya no pudieron con eso. Ok. O sea, por eso es que, pues cuando falleció don Chabelo y todo, dijeron, pues duraron un tiempo, no pudieron seguir ahí. Se juntaron todos los hermanos y dijeron, pues a venderla. Y pues desde ahí empezaron los problemas también. Me llamó la atención eso que dices que aún y cuando estuvieron a punto de venderla varias veces, al final siempre se caía el trato. Nunca se cerraba el trato. Nunca. O sea, siempre hubo algo que se los impedía. Siempre algo, por X o por Y razón, nunca se lograba cerrar. Y todo comenzó mal desde el momento en que empezaron con el rollo de que pues vamos a venderla y pues eran dos hermanos. Okay. En aquella época ya ves que había mucha familia. Sí. Y pues todos peleando su parte, ¿no? Y unos decían, no, pues partes iguales. Y otros decían, no, pues ¿por qué partes iguales? Si yo contribuí al mantenimiento de esta casa o yo cuidé a don Chabelo o yo hacía esto. Y aquí es donde se desarrolla la siguiente historia. Ok. Que se llama El cuadro de la quinceañera. Ok. Después de la muerte de don Chabelo, la familia decidió vender la casa. Los dos hermanos se reunieron en la sala para discutir los detalles de la venta y cómo se repartiría la herencia. Sin embargo, la conversación no tardó en tornarse acalorada. Algunos argumentaban que debían dividirla en partes iguales, mientras que otros reclamaban recibir más, alegando que habían contribuido al mantenimiento y restauración del inmueble a lo largo de los años. Lo cual no es cierto, porque no le puedes hacer nada a la casa. Uh-huh. Estaban piñando. O sea, no le puedes mover según me cuentan, no le puedes mover ni un muro, ni quitarlo, ni nada. Nada de nada le puedes hacer a esa casa. O sea, en vida don Chabelo también cuidaba ahí su espacio. Y en la muerte también. Después la discusión subió de tono rápidamente. El ambiente se llenó de gritos y reproches. Y la tensión entre los hermanos era palpable. En medio de la disputa, uno de ellos, en un arrebato de frustración, golpeó con fuerza una pared. Justo en ese momento, algo extraño pasó. En la misma pared que recibió el golpe, colgaba un cuadro de una de las hermanas, de los dos hermanos, una de ellas, que era una foto de un 15 años. Y pues ella había posado para esa foto. La fotografía la mostraba sonriente, con un vestido elegante y reflejada en un espejo. Pero al impactar la pared, el reflejo en el espejo del cuadro cambió. Lo que todos vieron los dejó helados. En lugar de la imagen de la hermana, apareció la figura distorsionada de un ser que se asemejaba a un chango.
Ok. La criatura parecía viva dentro del cuadro. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una profunda tristeza. De pronto empezaron a brotar lágrimas de sus ojos, resbalando lentamente por la superficie del cristal y cayendo al suelo, como si el cuadro mismo llorara. La sala, que en segundos antes estaba llena de voces y gritos, quedó en un silencio sepulcral. El miedo y la confusión se apoderaron de los hermanos. Uno a uno se acercaron al cuadro para intentar entender lo que estaban presenciando. ¿De dónde provenía esa agua? ¿Cómo era posible que algo tan surrealista ocurriera justo cuando estaban más divididos que nunca? Dicen que tomaron fotografías y grabaron videos del fenómeno, buscando alguna explicación lógica. Examinaron el cuadro, la pared, el suelo, pero no encontraron nada que justificara lo que estaban presenciando. Después, el reflejo del chango desapareció tan misteriosamente como había aparecido y el llanto se detuvo. Con el ambiente cargado de miedo y la sensación de que estaban siendo observados, los hermanos decidieron poner fin a la reunión. Se marcharon de la casa sin llegar nadie a ningún acuerdo sobre la venta. Y pues se quedaron con un misterio más de los muchos que habían pasado en la casa. Que se iban acumulando. Entre más cuentas, más curiosidad me da saber quién era Don Chabelo. O por qué estas cosas pasaban en el espacio de esta persona, ¿no? No, sin hacer muchas conjeturas, pues da la intención que Don Chabelo no era una persona, no era una palomita blanca, ¿verdad? No era una perita en dulce. No. Ok. Pues sí. O sea, a Don Chabelo le gustaba, bueno, más que le gustara, o sea, trabajaba con todo este tipo de energías. Sí. Ok. Entonces, pues todo eso era consecuencia de lo que había pasado ahí. O sea, al final del día, Don Chabelo no era cualquier persona. Ok. Si era una persona maligna, tenía poderes, y su satisfacción, pues no era el dinero, ni el ego, ni nada. O sea, lo que me cuentan que a él lo alimentaba era que la gente le tuviera miedo. Okay. Entonces, entre más miedo le tuviera la gente, para él mejor. Ok, entonces él dentro de su camino personal fue adquiriendo, digamos, poderes y habilidades para sentir eso de las personas. Sí. Ok. Entonces, el origen de todo eso se lo encuentran en un diario. Ya ves que ahorita les platiqué había un árbol de limón. Ah, el que está al final del pasillo. Ese maldito árbol, según me dicen, pues era un árbol de limones, pero pues más que limones daba espinas. Entonces, okay, si tú querías quitar un limón de ahí, terminabas todo rasguñado. O sea, y era un árbol que, pues sí, dicen que cuando se acercaban había mucha mala vibra. O sea, era lo que había al final del pasillo cuando todo se volvía oscuro. De normal, se oscurecía. Y al fondo estaba el árbol del limón. Okay. Y se sentía bien denso. Entonces, pues los que estaban ahí ni por error trataban de acercarse a ese árbol. Y el que pues iba de visita y no conocía y se acercaba al árbol y ¡ay, un limón! Y pues salía todo rasguñado. Pagaba sangre para... Pues sí. Okay. Entonces, muchas veces, no sé cómo está el show ahí, pero me dicen que muchas veces trataron de quitar el árbol y nunca pudieron. De hecho, no han podido. El árbol sigue ahí. Okay. O sea, ese árbol de limón sigue en esa casa. O sea, aún y cuando a la casa ya nadie vaya y le dé mantenimiento. El árbol ahí sigue. Ok. Y sigue lleno de espinas. Pero hubo una ocasión que pues, yo digo que es porque Don Chabelo cedió.
algo pasó con ese árbol. Y eso es la siguiente historia, que se llama El diario en el árbol de limón. Ok. En un intento desesperado por deshacerse del extraño árbol de limón que crecía en el patio trasero de la casa, la gente que vive ahí una vez más intentó talarlo. Sin embargo, esta vez al comenzar a cortarlo, se encontraron con algo inusual en las raíces. Oculto entre ellas, entre esas mismas raíces del árbol, estaba envuelto en una capa de pieles de aparentemente animal. Ok. Había un diario viejo y maltratado. Aquel diario, al que pocos se atrevieron a abrir, contenía los secretos más oscuros de Don Chabelo, el antiguo dueño de la casa. O sea, y para esto, perdón que te interrumpa, o sea, antes de encontrar ese diario, ¿los hijos sabían qué onda con su papá? O sea, ¿sabían qué hacía Don Carmelo Pues sí, o parte de sus actividades? Pues me imagino que sí. O hasta que encontraron el diario les llegó como en shock. Sabían que hacía, Pero no hasta dónde. pero no sabían hasta qué nivel. Ok. Entonces, ya después con el diario se dieron cuenta de pues, la persona que realmente era Don Chabelo. O sea, ¿y este diario dices que estaba enterrado junto con el árbol? Estaba el árbol y entre las raíces, cuando Ajá. nunca le pudieron hacer nada al árbol. Y la única vez que pudieron hacerle algo a ese árbol, en las raíces se encontraron el diario. Y de ahí lo sacaron. Ok. Y es lo único que le han podido hacer a ese árbol. Le quitan cosas y vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir. O sea, le han hecho de todo y el árbol sigue ahí. Ya, o sea, por eso decías que muy probablemente eso solamente sucedió porque Don Carmelo, porque Don Chabelo lo Pues sí, permitía. pues porque lo quiso, pues qué más. Claro. Pues sí. Pues nadie le puede hacer nada al muroso arbolillo ese. Ok. Entonces sí te queda así que, cabrón, está cañón. Pero bueno, a ver, ¿descubrieron el diario? Las páginas amarillentas narraban los orígenes de muchos de los fenómenos que habían atormentado a los habitantes de la casa durante tantos años. Ahí cuando empezó se dieron cuenta, por eso pasaba esto, por eso estaba esto. Porque en cada lugar había pasado algo o había hecho algo él. Ok. Pero lo más inquietante de todo era la mención de un gran tesoro, escondido en algún lugar de la propiedad. No quedaba claro si el tesoro, qué tipo de tesoro era, si era algo económico o pues algo Un hechizo medio ahí. macabro, no sé. Pero ahí decía que era un tesoro. El diario solo indicaba que se hallaba enterrado dentro de una de las paredes de la casa. A lo largo de los años, muchas personas que vivieron en ese lugar, incluyendo los familiares, comenzaron a notar algo extraño en una pared específica del primer piso. Era una pared común y corriente a simple vista. Pero cada madrugada, a la 1:26 de la mañana exactamente, se escuchaban golpes secos. De cuenta que como si agarrabas un mazo. Ajá. Y ¡paz! Le dieras a la pared. Entonces se escuchaba por toda la casa. O sea, nadie era ajeno a escuchar a esa hora que estaban haciendo trabajo de albañilería y nada, se veían mazazos y era la pared. Entonces se escuchaban golpes secos como si alguien estuviera aporreándola con un mazo desde el interior. Las grietas que aparecían en el yeso y el ladrillo eran testigos de esos violentos impactos, como si algo atrapado dentro de la pared intentara liberarse. Cuando los familiares leyeron en el diario sobre el supuesto tesoro, no pudieron evitar relacionar aquellos misterios ruidosos con lo que decían manuscritos. Desesperados por descubrir el secreto, tomaron herramientas y comenzaron a intentar abrir la pared. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, no lograron hacerle ni un rasguño. La pared parecía resistirse con una fuerza sobrenatural, como si una energía oscura lo protegiera. Una vez, esta persona, incluso antes de todo este show,
ya me había contado sobre esa pared. Que es una pared que, pues, que en un cuarto que querían remodelar, que querían hacer algo ahí. Y hasta creo que trajeron de esos rotomartillos y nada, nomás se le caían pedacitos de yeso y así. Nunca pudieron quitar la pared. Y pasaba otra cosa. Cada vez que alguien intentaba romperla, una horrible migraña comenzaba a pulsar en sus sienes. El dolor era tan intenso y abrumador que cualquiera que lo intentara se veía obligado a detenerse, incapaz de continuar. Algunos decían sentir que la cabeza les iba a estallar, mientras que otros juraban escuchar susurros provenientes del interior del muro. La sensación era siempre la misma, una advertencia, una amenaza de que no debían de seguir adelante. Hasta el día de hoy, así tal cual, nadie ha podido lograr perforar esa pared. El diario, ahora guardado bajo llave, sigue siendo un testamento de los oscuros secretos que oculta la casa. Y el árbol de limón no ha dejado de ser un símbolo ominoso de la maldición que rodea ese lugar. Los familiares que vivieron ahí se preguntan si algún día alguien va a encontrará el valor o la locura suficiente para desenterrar lo que sea que yace oculto en el interior de aquella pared. Todos lo han intentado, todos. Llega un punto que es tanto ¿La migraña? Ya, se rinden. Suena como a el mito del rey Arturo, ¿no? Tal vez solamente el elegido para ese poder sea quien lo pueda... Pues, ¿cuál elegido? Eso no suena nada... No suena nada heroico ni bonito. O sea, no, pues qué tesoro. Y luego de acá de un brujo, no sé. O sea, ¿qué tesoro? O sea, ¿qué cosa un brujo mayor podría considerar como tesoro? No sé. Dinero muy probablemente no es. No. O sea, yo definitivamente no creo que sea dinero. Y pues está cañón. Y hay más cosas. O sea, a mí me contaron, esto no lo apunté aquí, pero a mí me decía esta persona que lo que creen es que don Chabelo hacía rituales. Okay. Y con sacrificios. Pero pues así, pues no nomás animales, dicen, no están seguros. Y que todo iba a dar al árbol de limón. Ok, como si fuera un tipo, ¿cómo les llaman como los engangans? Pues quién sabe. Que sí, que los van pero bueno, funcionan distinto. Pero, ok, entonces todo lo que se acaba de los rituales o todo el desperdicio de los rituales terminaba en el árbol. Todo terminaba en el árbol. Wow. Sí, entonces por eso es que, pues yo lo que pienso es que, pues la casa, estuviera o no estuviera don Chabelo, pues siempre estaba bien cargada de ese tipo de energías. O sea, cuántas cosas no tiene ahí encerradas o atrapadas. Y por eso pasa lo que pasa en esa casa. O sea, ¿y tú crees que ese tipo de espacios eventualmente se puedan limpiar o están condenados? Porque ya ves que hay muchos lugares aquí en Monterrey donde tal vez han pasado muchas cosas antes o antes eran otro tipo de lugares y aun y cuando los hayan renovado se siguen escuchando historias. La verdad es que yo no sé si llegaron a llevar algún exorcista, alguien religioso a la casa y ese show, o sea, y no recuerdo que me hayan comentado que esa gente que viviera ahí fuera, pues a lo mejor de alguna forma creyente o algo así. Creyeron en lo de Chabelo porque lo vieron. Porque lo vieron y lo vivieron y en una de esas hasta se les apareció. Pero de eso a que crean en algo, no sé. Porque la verdad es que nunca me mencionaron que llevaran algún sacerdote o algo, sí, o echaran agua bendita, o sea... O sea, tal vez pudo más el miedo de vamos a dejar a don Chabelo en paz que otra cosa. Y
Otra cosa que viene en el diario, pues aquí le resumí un poco, porque sí me contaron con más detalle, pero aquí viene el origen de los poderes de Don Chabelo. Ok, ya estamos llegando a la parte que me interesa, que me da más curiosidad. Esta es la última historia. Y hay muchas, pero pues traté de resumirlo pues lo más que se pudo, o sea, porque pues sí está muy largo. Y aquí te das cuenta que pues Don Chabelo pues no era cualquier persona. Ok. O sea, sí está. Irónicamente, ya me acuerdo, creo que sí la esposa sí era, la esposa de Don Chabelo era testigo de Jehová. Okay. Nada más ella. Pero como para el amor no hay barreras. No, pero dicen que la trataba como un trapo. O sea, no. Ya, ok. O sea, la trataba... Era el perfil para... Como enfermera, o sea, la trataba súper mal. O sea, mal. O sea, sí estaba cañón. El diario revelaba cómo Don Chabelo había adquirido sus poderes oscuros. No se trataba de simples rituales ni palabras recitadas al viento. Cada ofrenda que hacía involucraba el sacrificio de animales y se dice que de algo más. Que con sus últimas gotas de vida nutrían las raíces del árbol de limón que estaba en el patio trasero. Pero esa no era suficiente. El poder monetario o el reconocimiento social no llenaban su vacío. Él buscaba algo mucho más profundo, algo que desafiara a las leyes de la realidad misma. Entonces ellos decían que Don Chabelo ya era una persona que tenía mucho poder. O sea, haciendo esos rituales y todo ese show, o sea, ya era una persona mala. O sea, ya tenía hasta la apariencia como distorsionada y todo eso. O sea, si era una persona mala. De esas veces que la magia te consume. Pues no sé, pero sí, dicen que sí era... Okay. O sea, sí era una persona perversa y a todo el que se le acercaba le provocaba miedo. O sea, todos le tenían miedo al señor este. Y realmente eso era lo que más lo llenaba. O sea, no tanto que si la lana... Sí tenía dinero. O sea, sí, supuestamente sí era una persona que tenía mucho dinero y lo había obtenido por esos medios. Pero realmente eso no era lo que lo llenaba. O sea, el miedo que realmente le provocaba a la gente es lo que así... Por ahí dice que es su top, por así decirlo. De su elixir. Exactamente. El chamán que lo había iniciado en el camino de las sombras le habló sobre una fuerza superior que él podía obtener, y esta se encontraba en la Ciudad de México, un lugar donde los más oscuros deseos podían volverse realidad, a un precio inimaginable. Le advirtió que este último paso costaría más que su vida y que debía prepararse para el sacrificio. Decidido, Don Chabelo llegó a una cabaña oculta en lo profundo de un cerro, algo así. Desde el exterior parecía diminuta, pero al cruzar el umbral se reveló como un vasto y sombrío laberinto subterráneo. Llevaba consigo una maleta llena de dinero, creyendo que con eso podría comprar cualquier cosa. Tocó la puerta y fue recibido por una especie de monje envuelto en un manto negro, con el rostro oculto en las sombras, que le decía: sé a lo que has venido. Le dijo este monje antes de que Don Chabelo pudiera decir cualquier cosa. Sin más explicaciones, esta persona o monje lo guió por un pasillo largo y oscuro hasta detenerse frente a una puerta antigua, llena de inscripciones que parecían moverse bajo la tenue luz de las velas. Y le dice: detrás de esta puerta vas a encontrar lo que buscas, le advirtió con una voz muy así grave. Pero debes saber que esta oscuridad te devorará si queda en ti un rastro de bondad. Mantente atento. Si esta puerta vuelve a abrirse, tendrás solo unos segundos para salir antes de que se cierre para siempre y nunca vas a poder volver a salir de ahí.
Don Chabelo pues dijo, no, pues ok, o sea, asintió con la cabeza, dejando la maleta con el dinero a los pies de la persona, y pues la miró y miró el dinero con desprecio y le dijo, no, tu pago no es de naturaleza monetaria. O sea, le pateó la maleta y le dijo, no, ni madres. Chabelo no lo entendió, pero no hizo preguntas. Cruzó la puerta y al cerrarse tras él, quedó envuelto en una oscuridad total, en un abismo donde el tiempo parecía desvanecerse. Pasaron segundos que se convirtieron en minutos, minutos que se transformaron en días. En ese vacío su mente se llenó de pesadillas vivas, sombras con garras afiladas que lo acechaban, figuras retorcidas que susurraban su nombre y criaturas infernales que se aferraban a su alrededor. Pero él desistió, aguantó la locura, el dolor y la desesperación que le taladraba el alma. 6 días después la puerta finalmente se abrió. La persona, observando atentamente, vio salir a don Chabelo tambaleante y con los ojos inyectados de un brillo natural. ¿Qué ha pasado?, preguntó don Chabelo con voz entrecortada, sintiendo que apenas podía sostenerse de pie. Esta persona lo observó en silencio y luego con un gesto sereno empujó la maleta llena de dinero hacia él. Y le dice, ven, tu pago no es el dinero. Has pasado la prueba. El poder que buscabas ahora te pertenece. Pero el precio ha sido más alto de lo que puedes imaginar. Intrigado y aterrorizado a la vez, don Chabelo pidió ver el lugar donde había pasado esos 6 días. El monje encendió, o el chamán, lo que sea, encendió una antorcha y lo guió nuevamente hacia la puerta. Cuando la luz iluminó el interior de la cueva, don Chabelo se estremeció. El suelo y las paredes estaban cubiertos de criaturas que no pertenecían a este mundo. Seres con cuerpos retorcidos, pieles pegajosas y colmillos goteando veneno. Los ojos de esas abominaciones lo miraban con un odio puro, y el aire se llenó de un silbido sibilante que parecía reírse de él. Le dice, estas criaturas te rodearon durante todo este tiempo. Te observaban, esperando un instante de debilidad para destrozarte. Y aún así, aquí estás vivo. O sea que si veía que bondad o miedo o arrepentimiento o algo en ese momento, bye. Entonces él todo el tiempo debería mostrar maldad, coraje y todo eso para poder sobrevivir. Entonces eso fue lo que realmente lo salvó. ¿O lo condenó? O lo condenó. Le dice, esto no ha terminado. Sin embargo, tu pago no ha sido dinero. Has ofrecido algo mucho más valioso, tu propia carne y sangre. En los próximos años vas a perder tus piernas. Y a 2 de las personas más cercanas a ti, incluyendo a tu madre. Ese es el precio de los poderes que ahora posees. Con cada palabra don Chabelo sintió como una punzada helada recorría su columna, pero lo más aterrador de todo fue la última revelación del chamán. El poder que adquiriste con tu sacrificio es tan grande que ni siquiera la muerte te liberará de este plano terrenal. Seguirás atado a la casa que tanto amas, ejerciendo tu voluntad incluso después de tu muerte. Ahora eres el dueño eterno de este lugar maldito. Nadie podrá desafiar tu dominio. Serás el guardián de tu propio infierno. Con esas palabras, esta persona cerró la puerta y don Chabelo comenzó a sentir el peso del conocimiento y el poder sobre sus hombros. Desde entonces ha sido imposible liberar los espíritus o lo que hay habita de esa casa. Y aunque el cuerpo de don Chabelo pereció y sus piernas fueron tomadas por la oscuridad, su presencia sigue ahí, dominando la casa, atormentando a quien se osa habitarla, haciendo que el miedo viva en cada rincón. Vas a ser el guardián de tu propio infierno. Qué gran poeta era ese monje. Y sí le pasó eso. No, pues
por eso está pasando todo esto que mencionas, ¿no? O sea, sí perdió las piernas. Ok. Perdió las piernas don Antes Chávez, de morir. fallecer. Y perdió, no me acuerdo qué familiar, y perdió a su mamá. Era una persona que le entró también en mucho el vicio del alcohol. Y creo que por la cirrosis perdió las piernas. Ok. Se empezó a, pues sí, a poner muy mal, muy mal, muy mal. A una de las hermanas de las personas que vivía ahí, le dijo que el día que había en su recámara había un reloj de esos de manecillas, y le dijo que el día que se muriera el reloj se iba a detener, y cuando se murió el reloj se detuvo, dejó de funcionar ese reloj. Pasaron, no me acuerdo si me dijo 3 o 4 meses, y de la nada, a los 4 meses volvió a funcionar el reloj. ¿Qué habrá sido en esos 4 meses en los que llegaba de nuevo al plano? No sé. Pero, pues sí, o sea, este señor, pues sí, era un brujo, no sé. Pues sí, se convirtió en un brujo muy, muy cañón. Y pero pues ya tenía poder. Y pues adquirió este nuevo poder, pero pues sí le salió carito. El otro día platicábamos que siempre hay como 2 formas de obtener lo que uno quiere, ¿no? O sea, uno es a través del esfuerzo y de pagar lo que uno quiere a través del esfuerzo. Y el otro es estos atajos, llamémosle así, ¿no? De quiero un poder lo suficientemente grande, pero tal vez no estoy dispuesto a llegar ahí por mis medios, entonces voy a ofrecer. O lo voy a intercambiar por estas otras cosas. Es que yo creo que él ya, no sé, ya estaba mal. O sea, como que los mismos poderes lo fueron haciendo más, más negativo. Por eso es que le llenaba mucho el rollo de que la gente le tuviera miedo. O sea, le encantaba ese show, me dicen. O sea, que todo el mundo le temiera. Y pues las cosas que pasaban en esa casa, pues está bien cañón. Y pues la casa sigue ahí. Sí, no, o sea, de hecho lo que mencionas que le dice este monje misterioso, o sea, es demasiado fuerte y poderoso como no para... sé si era un monje, chamán. Bueno, o sea... Porque no me supo decir, pero pues era una persona que se dedicaba a esos rollos. Sí. Entonces, y sí le puso esa prueba. O sea, sí le puso esa prueba y sí estuvo bien cañón. O sea, y aquí no lo puse, pero la persona esta, el monje, lo que sea, cuando salió le dijo, en el diario dice que el monje no pensaba que fuera a salir. Okay. Y le dijo, la verdad, yo pensé que te ibas a quedar ahí. O sea, no creí capaz de que fueras a sobrevivir. Que porque le dijo que el que entraba no salía. O sea, ya no salía de ahí. Y se perdía y pues ya se acabó el show. Ok, o sea... Entonces, pues entre los requisitos, por lo que me contaron, ya que armé bien el texto, pues es que el requisito principal es que no tuvieras una gota de... Será ser malora. Ajá, sí, exactamente. Sí. O sea, nada de bondad, ni nada de buena persona, nada de ese show. Para que realmente pudieras, a poder adquirir eso. No es a veces increíble cómo en la raza humana a todos nos gustan distintas cosas. O sea, digo, fuera de lo impactante de la historia y el origen, o sea, me llama mucho la atención cómo realmente sí hay muchas, o sea, cómo todos queremos y pensamos y anhelamos distintas cosas y unas pueden ser muy distintas y no sé, tal vez ahorita a mí no me entra de cómo alguien puede desear eso, ¿no?
Pero claramente alguien, no es ni la única, ni la primera, ni la única persona que ha tenido ese deseo, ¿no? De que me tengan miedo, de sentir el poder de esta manera, etcétera. Yo tengo entendido que, creo que ya lo habíamos platicado, que en este caso, por ejemplo, la gente que lee las cartas, y el tarot y todo ese show, entonces hay varias formas de hacerlo. Unas personas tienen la habilidad de leer a la persona, o sea, la fisonomía y todo ese show, y leyendo sus rasgos. Con los puros rasgos, ¿no? Con los puros rasgos te puede decir, o te puede desarmar a la persona y cómo es. Y pues ya ahí pues te echan las mentirillas y te dicen, no, pues tú eres esto. Y como ¿Te gusta esto? Como la del video, su trabajo una mujer de cabello rubio. O sea, tenga cuidado porque lo estás sacando. Sí. No sé qué. Total, pero está la otra cara de la moneda. Que hay personas que sí tienen la habilidad para poder decirte las cosas que nadie más sabe más que tú, pero pues no es gratis, ¿verdad? O sea, es gente que tuvo que hacer algo a cambio para poder tener ese poder. Y yo lo que entiendo es que esa gente no es que está leyendo las cartas, está haciendo güey leyendo las cartas, o sea, hay alguien que le está susurrando. Tiene el chícharo intergaláctico. Exactamente, le está susurrando las cosas a esta persona para decirle qué pasa con el que le está leyendo las cartas. O sea, claro. Qué tiene bien, qué tiene mal y qué es lo que tiene que hacer y todo el show. Entonces, todo tiene sus dos lados de la moneda. Claro. Y te das cuenta, o sea, te das cuenta con ese tipo de personas, o sea, las ves y salen en la tele y hablan cosas, te dicen cosas, pero lo hacen muy ambiguo. Sí, como los horóscopos de periódico. Ándale, es muy ambiguo y pues cualquiera puede caer en ese perfil. Dice, no, pues sí soy yo. Pues sí, güey, pero pues eres tú y 1500 personas más, ¿verdad? Todos tienen un amigo, todos tienen... Todos tienen ese show. Entonces, y pues está esa otra gente que pues, no sé, bajó alguna entidad o como tipo la Ouija, güey. Yo digo que es eso, bajas una entidad y pues juegas con te dice esa persona y el problema es que pues tú supuestamente cierras ahí la sesión y pues... Y nada, se cargó, se subió al tren. Sí, no se fue y ahí estuvo. Entonces yo lo veo algo así parecido. Entonces lo que hizo Don Chabelo pues fue eso. Pero pues le fue cañón porque perdió la salud, perdió la familia. Y luego las piernas. Y, o sea, por eso me refiero con la salud. Sí, sí. O sea, perdió las piernas, perdió familia. Y luego, pues no se puede ir. Ser el guardián de tu propio infierno. O sea, está demasiado fuerte eso. Entonces, pues lo que dicen, que lo que pasa en la casa actualmente, pues es Don Chabelo. ¿Sí? Que está ahí, que pues aparece y esta casa es mía, no sé, algo. Y no como, o sea, como dices que le dijo esta persona, esa casa que es tu mayor anhelo, vas a tener el poder de poder cuidarla por siempre y estar ahí, o sea... Yo no conozco la casa, pero pues dice que sí es una casa grande y que pues se ve que en su momento fue muy bonita. Sí. Pero pues que dicen que si ahorita te acercas, pues sí se ve bien tenebrosa. Se va a caer. Que pues no. Pero pues la vibra. Pero se ve bien tenebrosa. O sea, sí se ve con ramales y, o sea, sí se ve pero... Fíjate, eso me deja pensando, o sea, esta historia que nos acabas de platicar me deja pensando mucho en... Ten cuidado con lo que desees, ¿no? Porque nunca sabes cómo a veces puede terminar. Pues sí. Sí. Pero bueno, Jorge... Me recuerda, ¿sabes a qué? ¿No te acuerdas de la película de Bruce Willis con el niño? Sí, Mi encuentro conmigo. No. Que ve gente muerta. Sexto sentido, pero nunca la vi. Bueno. Sí. Eso, haz de cuenta que es eso lo del niño. El niño tenía la habilidad de ver a la gente muerta y le hablaba. Y pues hasta cierto punto era un poder. Pero pues él no quería ese poder. Claro. O sea, se tuvo que adaptar a eso.
de que pues bueno, pues ya entendió y empezó a escuchar a la gente y luego ya ayudaba a los muertos y daba mensajes y ese show, pero pues es un poder que no quería, o sea, él detestaba tener eso, era un niño, se le aparecían las cosas y no dormía, vivía con ojeras porque se le aparecían esos entes y lo jalaban porque ellos, los entes, se daban cuenta que lo estaban viendo. Entonces decía, a ver, háblale. Ponme atención. Sí, o sea, háblale a mi mamá, háblale a mi hermana, o es que va a pasar esto, diles esto. Entonces, pues él al final entendió, como que entendió ese show. Como Bruce Willis le dijo, oye, pues a lo mejor quieren decirte algo. Y así fue con una de esas que se le apareció a alguien, una niña. Le dice le dice, ¿qué es lo que quieres? ¿Te puedo ayudar? Y pues sí, realmente buscaba dar un mensaje a una persona. Y cuando dio el mensaje, ese espíritu ya se fue. Entonces, todos los espíritus que llegaban, pues llegaban a pedirle favores. Entonces ya él así como que, pues como que hasta cierto punto ya dejó de tener miedo. Pero de eso a... Andar sacrificando la vida para que te den ese poder. O querer tener ese poder, o sea, ahí es donde entra exactamente lo que tú estás diciendo, de que pues ten cuidado con lo que quieres, porque pues a lo mejor no es lo que tú esperas. Exacto. O puede ser mucho peor de lo que te puedas imaginar. Los fantasmas son muy bonitos cuando es un disfraz. Sí, pues sí, pues la sabanita. Hasta ahí. Y hasta ahí, pero pues no sé, yo digo que a lo mejor la gente que ve esas cosas, pues no sé si... De hecho, muchos de las gentes que salen en los podcasts, pues yo siento que lo comentan de que, ay, sí, qué chido, o sea... Sí, no, cuando ni... Entonces ahí es donde te das cuenta de que, güey, este pedo está más comercial que otra cosa. Sí, no, porque eso ya no es, o sea, no es cualquier cosa y yo me imagino que ese tipo de experiencias no son algo muy a la ligera, ¿no? O sea, es algo que energéticamente viene muy cargado, termina drenando a quienes participan dentro de eso, o sea, y como dice este cómic, no me acuerdo, que Spider-Man, ¿no? El tío Ben, con un gran poder lleva una gran responsabilidad, o sea, quienes tienen esa responsabilidad, pues yo realmente no creo que 3, 2... O sea, quienes tengan esa responsabilidad no creo que la desperdicien de esa manera, ¿no? Yo creo que tiene ese poder, no creo que realmente lo quiera. No lo veo como un poder. Si realmente son netas. Yo siento que el que anda presumiendo y ese show no lo creo tanto así como que, sí, voy a un podcast y ese chavo, o sea, yo hablo con los espíritus, o sea, que yo veo gente muerta. Sí. Pues, no sé, no me convencen. Me gusta, lo veo como algo de entretenimiento. Claro. Sí, no realmente como algo que digas, está cabrón, o déjame le consulto. Si ese fuese el caso, creo que ya muchos programas de investigación ya hubieran ido a ciertos lugares de México donde eso expande todos los días, ¿no? Y por eso no tenemos tantos especiales o tanto contenido en el lugar de origen de donde hay un programa que una vez vi en un canal de YouTube que está en Perú. Okay. Donde reunían a 6 clarividentes, chamanes, okay, y no sé qué. No sé si lo llegaste a ver. Lo he visto. Y haz de cuenta que les decían, a ver, dime lo que hay aquí. Y pues supuestamente eran acá... Non plus ultra. Sí, y nadie le atinaba. Y lo decía, a ver, dime qué presencia hay aquí. Y decía, no, sí, aquí pasó algo muy fuerte, hay una voz de una niña, y que no sé qué, y así les preguntaban a todos, y todos decían algo. Y al final decían, pues déjenme decir que no, esta es una construcción nueva y la acabamos de rentar.
Tómala. Y así, haz de cuenta que una tras otra. Y ya estos güeyes ya terminan, ya al final ya enojados. Ya, este es un... Nomás nos están denigrando y no sé qué. Y así no funciona. Así no... Ajá, así es que necesito estar concentrada. Y lo por eso, pues nosotros estamos visto en programas de televisión y dices tal cosa y no sé qué. Y que sí. la madre... Y los ponen de cabeza. No, hay de todo, ¿no? O sea, yo siento que en este tema, fíjate, yo no pongo en tela de juicio que haya muchas personas que tengan estas experiencias ni que pasen este tipo de cosas, pero sí creo que hay un gran grupo de personas que aprovecha ahí entre donde converge el morbo y el miedo. Donde converge el morbo, el miedo y la ignorancia para, con tantita poquita más de información, empezar a echar mentiras o empezar a hacer mucho más. Como esos dinosaurios que tienen así, que están así, les echas tantita agua y se hacen enormes. Algo así. Creo que eso es algo muy común, por eso aquí nos gusta siempre recordarles a las personas que no nos hagan caso. Pongan en tela de juicio todo lo que Sí, platiquemos, claro. Investíguenlo, yo y no aporten, ¿no? Yo no dudo que sí debe haber gente, o sea, sí, pero ¿cuánta? Ha de ser un puñado sí, muy, claro. Muy pequeño. Y a lo mejor de ese puñado pequeño, a lo mejor dos o tres sí salen en la televisión y 2 de esos 3 sí son reales, pero el resto no lo es. Eso me recordó una anécdota que me contó una persona que conocí hace muchos años. Yo tendría como unos 16, 17 años. No sé si te acuerdas que en el canal 2 de Monterrey, en aquel entonces, había un programa que decía Los Mentalistas. Ok, no. Entonces se cuenta que yo me acuerdo mucho de un güey pelón, que es un cuate pelón que salía ahí. Y estaba de que sí, yo con mis poderes mentales, kinéticos y parapsicólogos, yo les voy a decir qué es lo que hay. Y lo decía, a ver, vamos a llamada. Y lo decía, ¿con quién estoy hablando? No, pues con Clotilde. Ok, señora Clotilde, ¿qué le pasa? Dice, no, pues es que estoy muy enferma y me está faltando, de repente pues me quedé sin trabajo y me crecieron las deudas, se me está cayendo el pelo y no sé qué. No me diga más, déjeme, checo con mis poderes mentales todo lo que está sucediendo. Y le dice, a ver, hágame caso, camine hasta la cocina. Sí. Dice, bueno, a un lado del fregadero donde está su refri, que es color café, en la parte de abajo, muévalo, jálelo hacia adelante. Sí. Dice, ahí va a encontrar usted un morral de tela negro en el desagüe del refrigerador. Dígame sí o no. Sí, aquí está. Dice, ¿de qué tamaño es? No, pues está mediano, no sé qué. ¿Está pesado? Sí, está pesado. Ábralo y dígame qué hay ahí. Y dice, no, huele muy feo. Sí, yo sé que huele. Ay, es que hay un animal muerto y hay unas fotos y hay unas agujas y no sé qué. Dice, ciérralo inmediatamente. Dice, esa bolsa tiene que usted meterla, envolverla en periódico, bañar al agua bendita, meterla en una bolsa negra y aventarlo en un cruce de camino. Dice, para que ese mal se muera. Dice, y después de eso la espero en mi consultorio porque usted y su esposo y su familia están tremendamente embrujados y pueden llegar a morir. Yo la espero mañana en mi consultorio. Y este es el número. Y dígale a su esposo Pablo que aquí lo espero. Ay, muchas gracias, no sé qué. Y o sea, ven, aquí, así es como yo puedo matar la maldad desde lo lejos con mis poderes mentalistas. Okay. No sé qué. ¿Pero era de verdad o era de madreada? No, era de verdad. Ah, ok. O sea, era la gente, supuestamente, bueno, ahora voy. Yo tenía una conocida que estaba haciendo su servicio social.
Y su servicio social lo hizo en el Canal 2. Ok. Entonces, en ese entonces le tocó esa hora donde estaba el programa de los mentalistas. Entonces, les faltó una persona. Ok, y la practicante. Y le decía, a ver, tú, échanos la mano. Y él, ¿qué pasa? Y dice, no, necesito que nos ayudes con este programa. Ok, ¿y qué hago? Tú solamente síguele la corriente de lo que te diga esta persona y dile, dile que sí, y dile que sí. Tú dile que sí a todo y asústate y todo el show. Y lo que te diga, dile que sí es cierto. Dice, y tú actúa como una señora grande y todo, y a todo lo que te diga, tú síguele el juego. Dile que sí y todo. Entonces va a entrar la llamada y como si fuera una llamada del público, pero pues vas a ser tú. Dice, y antes practícame porque necesito que me hagas como unas 4 voces diferentes. Ok. Entonces... Sí, como horóscopo de periódico. Bueno, entonces, pues no existía tal cosa. Sí, claro. O sea, no existía tal cosa y todo al final todo era armado para que tú fueras al consultorio de estas personas. Como el clickbait es muy antiguo, ¿verdad? Tengo la segunda parte. Después, no me acuerdo si fue meses después o al año, no sé. Una persona traía broncas así, pues del corazón y todo así, y pues se dejó enganchar por estos cabrones. Ok. Y fue al consultorio. Entonces, fue al consultorio y le cobraron creo que 500 pesos la consulta. Ok. De ese entonces, 500. Entonces, 500 pesos. Total, llega y le dice, a ver, apúnteme aquí en este papelito su problema y todo lo que trae y todo el show. Apúntemelo ahí. Y dice, ya está. Dice, bueno, dóblelo en 2 partes. Ah, bueno, ya. Ahora cierre los ojos porque voy a hacer una conexión psíquica mental con usted. Y entonces se cuenta que le ponía la mano. Okay. Y estaba, por ningún motivo abra los ojos. Entonces, pues ella cerró los ojos, pero estaba así y luego como que le hace. Y empezó a ver y se dio cuenta que este cabrón estaba abriendo el papelito para leer todo lo que estaba escrito. Y la cachó, le dije que cerrara le dije que cerrara los ojos, que no sé qué. Y lo, no, sí. Y dice, bueno, ya hicimos la conexión psíquica. No, pues aquí veo que pues sí, su novio le está engañando y no sé qué, pues es una mujer que le hizo un mal y también se le hizo a usted y no sé qué. Necesito hay que hacerle una limpia, necesito que me compre estas cosas y pues es una limpia muy fuerte, entonces pues le va a costar, no sé, 1,500 pesos. Dice, cómpreme todo esto y preséntese el miércoles de tal a tal hora, porque es a la hora que hacemos las limpias. Y así estuvo el show. Ay, no. Después creo que estos cuates pues todo el mundo nadie se la creyó. Y pues y sí duraron un par de años. O sea, no sé, 2, 3 años creo que duraron. Y después desaparecieron. Y eran muchos. O sea, estaba los mentalistas, el hermano no sé qué, el chamán de no sé qué. Sí, me acuerdo que en tele abierta, ya como a la 1 o 2 de la mañana. Era en el Canal 2, o sea, ahí duraban. Empezaban a salir. Compraban el tiempo en televisión. Total, desaparecieron. Y después, me acuerdo que unos años después, en un viaje al DF, venía saliendo del aeropuerto y iba en el taxi y me dirigía al hotel. El taxista tenía puesto el radio y que me encuentre y que estaba teniendo a los mismos cuates estos. Se fueron a una ciudad más grande para perderse. Eran los mismos, era la voz, era la misma. Es que tenía ese cuate, el pelón tenía una voz muy característica, muy enérgica, muy imperativa, así de que esto no sé qué. Entonces era una voz inconfundible. Bueno, pues desaparecieron y ahora estaban en el DF en el radio. Wow. Pero pues te digo, o sea, donde quiera se cuecen habas. Entonces, lo que te digo, que el que realmente vive esas cosas
o tiene esas habilidades, pues no sé si realmente las ande pregonando o no, o lo vea como un don o no, o llega un punto en que realmente se llegue a adaptar a eso y pues ya lo vea como algo benéfico para las demás personas. Pero ahorita estamos en un mundo una época en la que, contrario a hace 20, 30 años, que haya falta de información, ahorita hay exceso de información de todo. Hay un gran exceso de información de todo y ya no sabes realmente qué es verdad, qué es mentira y qué es meramente entretenimiento. Y se va a poner peor con todo el tema de inteligencia artificial y demás. Totalmente. Hay unos canales que sí te lo dicen, o sea, esto es meramente entretenimiento, o usted júzguelo, interprételo como usted quiera. Nosotros no lo hacemos con meramente entretenimiento o algo meramente informativo, o sea, claro, no estamos afirmando ni negando lo que aquí sucede. O sea, sí hay varios canales que sí te ponen ese disclaimer o te lo dicen, pero pues hay otros que no. Sí, sí, sí. O sea, de todo hay en la viña del Señor. Sí, tienen sus podcasts paranormales. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias. Ha sido un increíble rato y una historia que yo creo que a más de uno nos deja pensando, no solamente en el morbo de los fantasmas o de lo que llegan a ser, sino en el precio que a veces hay que pagar por llegar a ciertas cosas. Y pues esperemos que sea la primera de varias y que nos puedas acompañar próximamente. Pues mira, deja ver, porque la verdad es que pues todo cuadró. Ajá. Porque pues no, pues son vivencias de esta persona, o sea, claro. O sea, y es una persona que conozco perfectamente bien. Entonces son vivencias que ella ha tenido. Entonces por eso dije, pues esto sí lo hago. Porque pues pues hay un chorro ahí en el internet. No, un día platicamos del libro que nos compartiste, ¿cómo se llama el libro de la sabiduría? Ah, sí. Un día ese estaría padre un día platicar. Es que está cañón porque... De todo lo que hay, ¿no? Tal vez eso amerite un par de capítulos. Ese está también dudoso, o sea, es que lo lees y todo te hace sentido, dices, güey, así como el del meme de... Sí. Y dices, güey, no manches. Pero como quiera el criterio para ver dentro de todas las verdades cuáles son medias verdades y cuáles no, pues como quiera yo creo que ahí es donde se hace interesante y se hacen grupos y se hacen distintas perspectivas. Es que hay un chorro de cosas, o sea... No, sí hay como para muchos programas, la verdad. O sea, sí, yo he leído muchas cosas, o sea, me han contado muchas cosas. O sea, no sé por qué termino así envuelto. Entonces, en este caso que te dije, no, pues, no te voy a contar, tanto detalle. No voy a buscar un cuento, o sea, ajá, te voy a platicar o te voy a hacer unas historias en base a lo que me ha contado una persona que las vivió y son cosas que todavía están vigentes. Entonces, si doy más detalles de la casa, capaz y al rato se llegan ahí con ellas. Sí, claro. O sea, entonces, es más, yo creo que sí dan con ella. O sea, con lo poco que conté, estoy casi seguro que sí. Porque el nombre de la persona, el Chabelo, sí es el nombre real. Ok. O sea, sí va a resonar en más de uno. Ese sí no lo cambié. Okay. Entonces, hay que nuestros amigos de Monterrey, si por ahí nos platican y se acuerdan y encuentran la casa. Ahí el show que se va a hacer, porque es que son 2 datos y con esos 2 datos tienes, o sea, sí, claro, y no hay muchas casas así que yo sepa. Entonces, pues, a ver qué pasa. Al final la colonia es finita, ¿no? Entonces eventualmente alguien nos puede... Yo digo que sí. En internet se ponen por cualquier cosa y indagan y dan con cualquier cosa. Ahora imagínate ahorita que ya les conté muchos detalles. No, pues hay que nos platiquen los ordenados y... Ahí me cuentas. Y te digo a ver si te voy a preguntar, oye, ¿esta es la dirección? Ya tú me dirás. Ya le digo a esta persona ya. Al rato y todos afuera, ¿no? Queremos el tesoro de Don Chabelo.
Sí está cañón. O sea, sí está bien, 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 bien cañón. O sea, y más porque pues no lo leí en algún lado. O sea, me lo contó una persona que sí estuvo ahí y presenció esas cosas. Entonces, de alguna forma, lo que pasa en las películas, pues sí, como que sí tiene el guillo ahí de verdad. Sí, tiene un piquetito de verdad. Sí, así como que entre que le fantasean para vender, pero entre que sí son de puntos que pues, se tienen que basar de algo que pasó. Claro. Sí, Entonces sí. ya ellos pues, ya nomás le agregan más de su cosecha, pero pues sí, así ha de ser cierto. O sea, a mí eso que me contaba mi abuelita, pues lo vivió también de cuando ella estaba chiquilla. O sea, ella era de las que vivía en las haciendas en aquel entonces y eran haciendas grandes y todo, y vivían un chorro de familias y todo el rollo. Y la comida la congelaban en pozos y tomaban la leche bronca y, o sea, cosas así de ese show. Entonces sí se topaban con muchas cosas así. O sea a ella sí le tocó vivir todo ese rollo. Otro tipo de, otro tipo de comida, otro tipo de salud, que ese es un tema que lo hemos platicado un par de veces, Sí. de cómo con el tiempo la gente que come cosas más estériles o más limpias, como que va perdiendo, se va haciendo menos inmune a otras cosas que antes nos hacían mal. O sea, que antes no nos hacían mal. Entonces, antes pues, los abuelitos, mi abuelita tomaba leche bronca y hervía la leche y se hacía panes con nata y eso. Ahorita ya era una leche así te da la nata. Sí, no. O sea, Chorrillo toda la semana. ya no pasa eso. Entonces, hay mucha. Es que hemos platicado muchas de esas cosas. Mucho de... Y sí da como para un par de temillas ahí interesantes. Que estoy seguro que pues tal vez la gente sí esté de acuerdo o piense similar a lo que tú y yo hemos platicado en algún momento. Pues esperemos que pronto se dé esa otra ocasión. ¿Y algo que te guste compartirle o agregar aquí a los ordenados? Pues no, nada más que ya había visto varios de los videos de la vez que me dijiste. Pues es la primera vez que participo en algo así. He hecho varios intentos con otras cosas de la oficina, pero esta es la primera vez que me invitan a algo así y pues la verdad me sentí muy a gusto, está muy padre y pues espero y se repita para echar cotorreo. O sea, igual que tú, yo he visto, leído y me han contado muchas cosas y tengo mis opiniones y teorías de muchas cosas y estaría chido debatirlas en algún momento, platicarlas y pues a ver qué dice la gente y si piensa igual Sí. o no. Sí, no, O sea, claro, no sé. que al final del día de eso se trata, ¿no? De compartir, comparar opiniones y buscar nueva información. Pero sí, esperemos que pronto lo podamos volver a repetir. Y ordenados, pues ustedes ahí díganos qué opinan de la historia que nos acaba de platicar Jorge, qué opinan de Don Chabelo, conocen alguna historia similar. Recuerden que todos los miércoles estamos en vivo, se pueden subir a los en vivos, o sea, pueden participar. Todo octubre vamos a estar subiendo videos relacionados con este tema paranormal, como pues va a ser Halloween. Entonces, duerman si es que pueden y nos vemos.